Leyes de Kirchhoff. Antes de comenzar en detalle con las leyes de Kirchhoff, vamos a ver los conceptos de nodo, de rama y de malla o lazo. Un nodo, como el que tenemos aquí en la figura, es la unión o la conexión entre dos o más elementos. Aquí en este punto vemos cómo están conectados varios elementos, a eso le llamamos nodo. También tenemos otro concepto que es el de rama, que es el elemento que está situado entre dos nodos. El ejemplo demuestra una rama 2 por este lado, una rama 1 hacia la izquierda y una rama 3 intermedia en este circuito. También podemos ver lo que es una malla o un lazo, que sería un conjunto de ramas que forman una trayectoria cerrada en la red. Entonces, una trayectoria cerrada, un conjunto de ramas forman una trayectoria cerrada. Aquí estamos viendo ese concepto. Tenemos varias ramas y formando una trayectoria cerrada sería una malla o lazo. En este circuito podemos ver dos mallas. Aquí en la parte derecha encontramos la segunda malla. Entonces es un conjunto de ramas que forman una trayectoria cerrada. Eso es la malla o el lazo. Y la rama, repasemos, la rama sería la que está situada entre dos nodos. Y el nodo es el punto donde se conectan entre sí dos o más elementos. Vamos a ver la figura. Por acá. Listo. Ahora sí pasemos a ver lo que es la ley de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje. La ley de Kirchhoff de corriente, que la colocamos aquí en esta parte derecha, entonces establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. O las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. De esas dos formas podemos enunciar la ley de corrientes de Kirchhoff. Las corrientes que entran a un nodo son igual a las corrientes que salen. O la suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a cero en todo instante. ¿Bien? En este nodo tenemos una corriente que entra, que es la corriente I1 de 6 amperios, ¿sí? Y salen dos corrientes, una que es la I2 de 2 amperios y I3 de 4 amperios. Entonces las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Entra una corriente de 1 amperios, sale una de 2 más una de 4, estaría las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Ahora si lo planteamos desde el punto de vista de que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero en todo instante, ¿sí? Repito, la suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a cero en todo instante. Tomamos las corrientes que entran como positivas, las corrientes que salen como negativas, igualamos a cero. Entonces, corriente que entra positiva, 6 amperios. Corriente que sale negativa, menos 2 amperios. Menos 4 amperios igual a 0. Al hacer el despeje de esa ecuación, entonces encontramos que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Esa es la ley de corriente de Kirchhoff. Tenemos otro ejemplo, otra figura,
donde la corriente X que entra es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Bueno, de otro lado tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff, y esta establece que la suma algebraica de los voltajes alrededor de un lazo cerrado es igual a cero. La suma algebraica de los voltajes alrededor de un lazo cerrado es igual a cero. O también la podemos enunciar como en una malla cerrada los voltajes es igual a el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes de los elementos presentes en el circuito. ¿Sí? Como vemos en este ejercicio, en este circuito que encontramos acá en esta figura, el voltaje de la fuente es igual a los voltajes, la suma de los voltajes que están en los elementos del circuito. Entonces el voltaje ese, que es el voltaje de la fuente, es igual al voltaje de esta resistencia 1 más el voltaje de esta resistencia 2 más el voltaje de esta resistencia 3. Esa sería la ley de voltaje de Kirchhoff. Repasemos nuevamente. La suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier lazo cerrado, como lo vemos ahí, o malla en un circuito, es igual a cero en todo instante. La suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier lazo en un circuito es igual a cero. O también la enunciamos como el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes presentes en los elementos. De esta manera vemos las leyes de